buenas tardes. Estamos en la búsqueda de poder tener un mayor entendimiento. Algo ocurre cuando entendemos, porque lo que yo entiendo lo disfruto, lo que no entiendo no lo disfruto. Esto no es algo que vamos a terminar de entender en una reunión. Esto es algo que tiene que ver con nuestro culto racional. El culto racional es aquello que Dios nos ha permitido a nosotros, aquello que el apóstol Pablo le dijo a los romanos. Así que pues por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. El culto racional no tiene que ver con lo que siento. El culto racional tiene que ver con lo que entiendo. La palabra racional allí es la palabra griega lógicos. Y lo lógicos tiene que ver con un servicio inteligente. No es un servicio emocional, no es un servicio que tenga que ver con nuestras emociones. Cuando nosotros perdemos sensibilidad es porque hay algo que se metió en nuestra vida. Y es el pecado. Algo que hoy no se está denunciando. Es algo que pareciera que es tomado como la debilidad del ser humano y hay que entenderlo. Y no podemos, porque el pecado retrasa nuestra vida. Lo oculto retrasa nuestra vida. Y si yo insisto en ocultar algo en mi vida, que digo que nadie se va a enterar, a mí me da temor, porque si yo pienso así, estamos desafiando a Dios. Y cuando Dios expone algo, Dios no te quiere avergonzar. Dios quiere que corrijas tu vida. Gracias al Señor. Bueno, vamos a compartir la palabra. La densidad de Dios, parte 2. Cuando se anuncia el Evangelio del Reino, tiene densidad porque no estamos anunciando un evangelio de evangélicos. No estamos viendo la densidad que esto debería mostrarse. ¿Y por qué razón no se está viendo? Porque no se está entendiendo. Y pareciera que la religión, cuando se pega a nosotros y tenemos vestigios de religiosidad, nosotros solo oramos cuando las cosas están mal. O solo nos comenzamos a congregar cuando algo no está bien en la familia y sentimos una obligación y nos autoobligamos para congregarnos. Pero no es esa la vida que el apóstol Pablo dice. Para que alguien ore por tu vida y realmente tenga densidad de que alguien ore por mi vida, yo necesito tener dos cosas. Necesito tener fe y necesito tener amor. Fe en el Señor Jesucristo y amor para con los santos. Cuando alguien tiene fe en el Señor Jesucristo y tiene amor para con los santos, que ama a los santos, es digna de que alguien ore por algo mayor. Pero si yo voy a orar por un matrimonio, por una familia, por alguien que tiene sus mismos rollos, que tiene sus mismos problemas, y yo me puedo pasar la vida orando por esa persona, Señor, que salga de sus problemas, Señor, que salga, Señor, que consiga trabajo, Señor, que tenga trabajo, Señor, que dure en el trabajo, Señor, que nadie lo eche del trabajo. Y yo me paso orando la vida, yo no estaría siendo sabio. Algo que comúnmente nos pasa de orar siempre por lo mismo sin tener el fruto y el resultado que esto merece. Entonces hay que aprender para yo elevar, para yo salir de la superficie. Yo tengo que ser elevado a un entendimiento y decir, Señor, quiero aprender a orar conforme los apóstoles oraban. Que ya no oran por una necesidad ni por un problema que alguien tiene. Y no estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que no nos tiene que absorber. Tiene que haber una inteligencia espiritual. Por eso Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, no paramos de orar por ustedes. Si alguien se encuentra en una rotonda y alguien ora, debes de salir. Amado, eso es lo extraordinario de la oración, que si alguien ora, deberías de salir. Ahora, si alguien está orando y tú no estás saliendo de una rotonda, de algo vicioso, es porque tú no tienes las condiciones necesarias, no las reúnes como es la fe y el amor a los santos. Por lo cual también no cesamos de orar.
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Tiene que haber una llenura del conocimiento de su voluntad. Esto nos invita a la madurez. Debe haber un anhelo por madurar y de que nos veamos llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando no hay un deseo de crecer y de madurar, ignoramos su voluntad. Entonces, ser lleno del conocimiento de su voluntad, y eso no es leer libros y eso no es saber lo que se dice. Eso se hace a través de la inteligencia espiritual. Ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda inteligencia espiritual. Cuando no hay inteligencia espiritual en los hijos de Dios, no va a haber densidad, no va a haber agrado a Dios, porque lo estamos haciendo de manera humana. Y Dios huele la carne que sale de nuestra vida, que son los esfuerzos humanos, el entendimiento humano, aquello que Santiago dice que la sabiduría humana es animal y es diabólica. Todo lo que podamos conocer de filosofía para Dios es animal y diabólica. No tiene comparación con la sabiduría de Dios. ¿Para qué quiero inteligencia? Para que andéis como es digno. Ese es nuestro desafío para los próximos días. Caminar como es digno. Entonces, amado, esto dignidad nos habla de seriedad. Esto de dignidad me habla de que no podemos hacer menos de lo que Dios nos está pidiendo. La dignidad me habla que cuando el reino de Dios se expresa en justicia, gozo y paz, yo necesito estar en justicia, necesito estar en gozo y necesito estar en paz. Porque eso trae equilibrio a mi vida. Amado, eso genera densidad. Porque si todos nos rendimos a Dios, vamos a generar dignidad y eso es densidad. Peso de Dios, porque estoy a la altura de lo que Dios está hablando. Ser cristiano es ser un pequeño Cristo en la tierra. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, ¿y cómo voy a andar si voy a andar dignamente? ¿Cómo va a ser? Agradándole en todo. Mañana es lunes, descanso, en todo. Mañana trabajo, en todo. Por la naturaleza espiritual que porto, todo lo que yo hago es espiritual. Todo por la naturaleza que me habita, todo lo que yo toco es espiritual. Y no solo eso, porque quien camina dignamente en el Señor, agradándole en todo, ¿sabe qué va a pasar? Va a llevar fruto en toda buena obra. Se va a notar lo que estamos haciendo. Eso quiere decir que todo lo que hagamos no va a ser en vano. Y si algo es en vano en mi vida, ¿por qué sería? Porque no soy digno, porque no vivo con dignidad, porque no vivo para agradarle, porque no llevo fruto en todo lo que hago. ¿Y cómo sé que eso que yo hago dignamente, que le agrado en todo, llevo fruto en toda buena obra? Hay algo que me termina haciendo, es creciendo en el conocimiento de Dios. La inteligencia espiritual es la gracia de Dios operando en nosotros. Pablo pide por los colosenses, sin cesar, sin parar, sin dejar de orar, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y qué cosa? En toda inteligencia espiritual. Entonces tu clamor tiene que ser por inteligencia espiritual. Porque cuando alguien tiene inteligencia espiritual, tiene el poder y la densidad para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, amado, estamos en tiempos oportunos en estos días. Y Dios nos va a permitir entender esta realidad. ¿Para qué vivir dignamente? Para así poder edificar la iglesia de Cristo. Y si vos has visto el plano, yo te voy a poner gente inteligente. Porque esta labor no puede ser llevada a cabo si no es con gente inteligente. Y no hablo de esa inteligencia que donde yo entiendo todo, lo capto rápidamente. No. Inteligencia tiene que ver con entender todo desde un principio. Capto la idea de Dios. Y eso a mí me hace verme parte del propósito. Esto es extraordinario, amado. Este salir, con razón Pablo dijo, Dios nos escogió y nos sacó de lo vil de este mundo. Claro, con esto sí, se va a poder. ¿Cuánto nos vamos a preparar?